A ver, en la clase de hoy vamos a hacer ejercicios acerca de la derivación implícita. Posteriormente trabajaremos diferenciación logarítmica, derivación polar, bueno, paramétrica, polar y de orden superior, ¿sí? Y ya con eso terminaríamos las formas de derivar y empezaríamos ya con aplicaciones, ¿sí? Las aplicaciones es el teorema del L'Hopital, recta tangente y normal, eh, tasas de cambio relacionadas, las gráficas de las funciones, optimización, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la derivación implícita nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a usar cuando no tengo, cuando más bien tengo que diferenciar funciones que no están dadas de la manera y igual a f de x, o sea que y dependa solamente de x, o viceversa, que x dependa solamente de y, sino que ahí hay una igualdad, por ejemplo, de que f de y es igual a g de x. O sea, diciéndole en términos fáciles de entender, por más que yo quisiera despejar y, no voy a lograrlo. Sí, siempre va a haber una dependencia ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La manera en cómo lo vamos a hacer es, usaremos la regla de la cadena, luego despejaremos la derivada de y respecto de x y obtendremos eh, la y prima, o sea, de y de x, que es lo que nos está pidiendo. ¿Sí? Entonces, no es, esta forma que está acá abajo no es para que se aprendan de memoria, como bien dice el texto, sino entender cómo es el proceso. ¿Sí? Entonces, yo voy a utilizar la siguiente notación, que se me hace más simple para mí poder trabajar todos estos criterios. Yo voy a usar esta, vamos a ponerle acá arriba mismo. Y prima es igual a de y a de x. ¿Sí? Podríamos ponerle inclusive y prima respecto a x, pero no creo que sea necesario si al comienzo ya establezco que para mí y prima será la derivada de y respecto a x. ¿Sí? Entonces, siempre recuerda respecto a qué estás derivando. ¿Estamos? Que no va a ser lo mismo derivar y respecto a x que x respecto a y. Vamos a verlo en un ejemplo, bueno, en varios ejemplos, esta idea de la derivación implícita. Miren, dice, calcule la derivada de y igual a x por seno de y. ¿Sí? Y aquí vamos a ponerle la derivada de y de x. Ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar, voy a ponerle aquí, y' de y de x. ¿Cómo está variando y respecto a x? Ahora, nota que si es que yo quisiera despejar y, pues cómo, ¿no? X sí puedo despejarlo, pero y no. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? En el texto menciona que la derivada lo puedo ver como un operador funcional. Es decir, que si tengo una igualdad, derivo a ambos lados. Entonces, y, que es igual a x por seno de y, ¿sí? Para encontrar y', esto sería igual a la derivada de esto, ¿sí? Entonces, al momento de yo proceder a derivar x por el seno de y, es un producto. Utilizo la regla del producto, que sería x' por seno de y más x por seno de y prima. ¿Sí? Ahora, esto es de x a dx. Y si tú recuerdas, la derivada de x respecto a x, pues es 1, ¿no? Entonces simplemente me quedaría seno de y más x por... Ahora debo derivar el seno de y. ¿Sí? Y aquí es donde aparece la regla de la cadena.
porque estás derivando y respecto a x. Entonces, mira, si yo derivo esto, la derivada del seno de y sería el coseno de y, ¿sí? Y por la derivada de y respecto de x. Pero la derivada de y respecto de x es y', ¿sí? Aquí aparece la regla de la cadena. Nota que no es lo mismo derivar el seno de x. La derivada del seno de x es el coseno de x y se acabó, porque estás derivando respecto a x. Pero la derivada del seno de y respecto a x es el coseno de y por la derivada de y respecto a x, que es y'. ¿Sí? Luego procedemos a hacer este despeje que menciona. Entonces voy a ponerle aquí. Despejando y' tenemos. Entonces voy a copiar todo. Y' es igual a seno de y más, y voy a conmutar y asociar aquí, y' por x por coseno de y. Entonces despejando me quedaría y' menos y' por x por coseno de y es igual al seno de y. ¿Sí? No me deja. Ya. Saco factor común. ¿Sí? Esto es equivalente, lógicamente, ¿no? Y' sería 1 menos x por coseno de y es igual a seno de y. Y finalmente esto es equivalente a decir seno de y sobre x por coseno de y. ¿Sí? Entonces ya tendría mi de y a de x haciendo la derivación implícita. Ahora, nota que como y es igual a x de seno de y, ¿sí? Como x es, es x por seno de y, x sería y sobre seno de y. ¿Sí? Entonces nos va a quedar sustituyendo, ¿no? Aquí es 1, perdón, 1 menos. Sustituyendo me quedaría 1 menos y seno de y por coseno de y. ¿Sí? De donde podemos hacer algunos trabajitos de aquí. Me quedaría seno de y menos y por coseno de y. Finalmente nuestra y' sería seno al cuadrado de y sobre seno de y menos y por coseno de y. Y estaría lista nuestra derivada. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, muchachos? Preguntas, preguntas. ¿No? Bueno, procedamos a hacer otro entonces. Dice, miren, encuentre de y a de x de y es igual al número e elevado a la x por y. ¿Sí? Entonces, por más de que quisieses dejar la y en un solo lado de la igualdad, pues no. No creo que se pueda dejar una sola y
Acuérdate que si y es igual a e a la x por y, entonces el logaritmo natural de y va a ser el logaritmo natural de e a la x por y, que sería lo mismo del logaritmo natural de y es igual a x por y. Y luego, despejando x, me queda el logaritmo natural de y sobre y. ¿Sí? Pero, ¿cómo despejarías y? No. Entonces me toca usar derivación implícita. Entonces voy a poner aquí sea y' de y a de x. Entonces empezamos a calcular. Y' va a ser igual a la derivada de esto. ¿Sí? Y' e a la x. Y'. Estoy derivando respecto a x. Ahora bien, voy a usar una tablita de derivadas. Voy a copiarles aquí. Que está en el libro de Leighton y me parece que es mucho más fácil de utilizar porque ya tiene implícito lo que es la regla de la cadena. Sí, les voy a poner aquí. ¿Sí? Entonces para Leighton u es una función que depende de x. ¿Ya? Entonces mira, por ejemplo, si él quiere derivar la número 5, e a la u, donde u es una función, entonces la derivada sería e a la u por la derivada de u respecto de x. O sea, ya está planteando ahí la regla de la cadena. ¿Sí? Mira, por ejemplo, la 8. Si quiere derivar el seno de u, bueno, sería el coseno de u por la derivada de u respecto de x. ¿Sí? Que es lo mismo que hicimos acá arriba. Seno de y, coseno de y por y'. Ya. Estoy preparando una tablita de derivadas como la que hice para los límites. Ya les voy a pasar. Ya estoy puliendo solo unos detallitos. O sea, ya está hecha, solo quiero ver que no tenga errores. Entonces, miren, entonces vamos a usar la 5, ¿no? Número 5. Me quedaría que esto es igual a x por y' por e a la xy. ¿Sí? Haciendo la regla de la cadena. Ahora, pues para derivar esto, voy a mover un poco más acá. Para derivar esto, es un producto. Entonces sería la derivada de x respecto de x, que es 1, por y, más x por la derivada de y respecto a x, que es y'. Y esto por e a la xy. Finalmente me quedará y por e a la xy, más, voy a conmutar aquí, y' por x por e a la xy. ¿Sí? Y ya una vez de que tengo derivado, el proceso que sigue es despejar y'. Entonces voy a copiar todo otra vez. Y empiezo el despeje, ¿no? Esto es equivalente lógicamente a y' menos y' por x por e a la xy. Y esto es igual a y por e a la xy. Luego, factor común, y' es 1 menos x por e a la xy. Este es igual a y por e a la xy. Y finalmente y' sería y por e a la xy sobre 1 menos x por e a la xy. ¿Sí? Y hasta debería derivado implícitamente. Pero acuérdate que x es el logaritmo natural de y sobre y. Entonces vamos a terminarle, pongámosle pero x es esto. Entonces, ¿qué nos quedaría?
que y' es igual a y por e a la logaritmo natural de y sobre y por y, me quedaría solo eso. Y acá me quedaría 1 menos logaritmo natural de y sobre y por e a la logaritmo natural de y sobre y por y, que sería lo que está ahí. ¿Sí? Y finalmente este sería y por e a la logaritmo natural de y, muchachos. Aquí es igual. E elevado a la logaritmo natural de y. Queda Y. Y. Si revisaron el libro de Stewart que les dije, hoy vamos a usar bastantes logaritmos. Espero que sí lo hayan revisado. Entonces, mira, me quedaría y, por lo tanto, esto es y cuadrado. 1 menos, aquí otra vez e a la logaritmo natural de y. Sí, voy a escribir mejor esto. Sería y, y con este y se va, entonces solamente me quedaría así. Y ya. Estaría diferenciado. Preguntas, muchachos. Preguntas, preguntas. Inge, disculpe, Dime. ¿es necesario dejarle todo en función de una sola variable? En algunos ejercicios sí es necesario. Cuando es muy fácil despejar X. Hay otros ejercicios en donde despejar X se vuelve un problema también, sí. Entonces ya quedaría solamente en términos de, o sea, como te queda, ¿no? O sea, como está aquí. Sí. Ah, ya, Inge, muchas Ujú. gracias. Ya. A ver, les voy a poner uno para que lo intenten hacer, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, vamos haciendo este. Calcula de y a de x si x por y es igual a la x sobre y. Ya saben, prendan sus camaritas y a trabajar. Eso, vayan prendiendo sus camaritas y a trabajar.
¿Cómo les va? Pero un minutito más y luego le hago ya y van comparando. A ver, le voy a hacer y van comparando, ¿ya? Hasta donde llegaron. Si tienen ahí alguna falla, le van corrigiendo. A ver, entonces, fíjate, este ejercicio es interesante porque si quisiera despejar X, está complicado. Igual si quisiera despejar Y, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, como me pide de Y a de X, vamos a decir sea de Y a de X, Y'. Entonces, lo que tengo es que X por Y' va a ser igual a la X sobre Y'. ¿Sí? Y empiezo a derivar. Y empiezo a derivar, pues en este caso, ambos lados. Aquí tengo un producto. Entonces me quedaría que esto es equivalente lógicamente a derivada de X respecto de Y, que vendría siendo 1, voy a ponerle 1, por Y, más X por la derivada de Y de X, que sería Y', igual a la X sobre Y, su derivada. ¿Sí? Entonces, si te acuerdas, esto es, me voy acá arribita, a la U por logaritmo natural de A por la derivada de U respecto de X. En nuestro caso, U funciona como X sobre Y. ¿Sí? Entonces sería A a la X sobre Y por el logaritmo natural de A por la derivada de X sobre Y. ¿Sí? Así es como nos quedaría aplicando la regla de la cadena. Entonces, del lado izquierdo, Y más X por Y', pues ya no hay mucho que hacer aquí. Pero aquí sí todavía tengo que derivar esta división. Entonces le voy a así, logaritmo natural de A por A a la XY por esta derivada. Entonces, como es la derivada de una división, sería Y al cuadrado. Y derivada del numerador, 1 por Y, menos derivada del denominador, que sería Y'. ¿Sí? Ahora, nota que para poder despejar Y' me toca hacer este producto. ¿Sí? Y después despejar. Entonces, a ver qué nos queda. Y más X por Y' es igual a... Yo empiezo a hacer la distributiva. Entonces me quedaría en el primer caso... A ver, le voy a hacer un pasito extra para no equivocarme. 1 sobre Y menos X por Y' sobre Y al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí corro menos riesgos de equivocarme. Una recomendación, ¿no? Cuando estén dando pruebas o así, siempre regresen a ver al paso anterior. Tienen esa posibilidad. Distributiva, entonces me quedaría esto sobre Y menos logaritmo natural de A por A la XY
por X por Y prima, todo esto sobre Y al cuadrado. ¿Sí? Y ahora sí empieza el despeje, ¿no? Entonces, todas las Y primas a la izquierda. X por Y prima más logaritmo natural de A por A a la XY por X sobre Y cuadrado Y prima es igual a logaritmo de A por A a la XY sobre Y menos Y. Despejo Y prima. X más logaritmo natural de A por A a la XY por X sobre Y al cuadrado igual a esto mismo que está acá. Lo voy a copiar y pegar. ¿Sí? Ahí. Y finalmente pues despejando. Y' sería esto mismo. Sobre todo esto. De que ahí podríamos inclusive jugar un poco, ¿no? Y arreglar esto. Verle más compacto, más simplificado. Por ejemplo, así. Menos y al cuadrado. Y aquí algo similar. Y bueno, este con este, chao. Me quedaría logaritmo natural de A por A a la X sobre Y menos Y al cuadrado sobre, voy a ponerle así. Bueno, este Y podría subir acá. Ahí. Y al cubo. Vamos a mover esto. Sí, o sea, ya trabajitos que puedes hacer después, ¿no? Asociar, simplificar, etcétera. Ahí. Eso es. Muy bien. ¿Alguna preguntita, muchachos? Preguntas, dudas, comentarios. Hice una pregunta. Dime. Yo pude, o se puede transformar primero la expresión inicial. Esta que está aquí, Ajá, a forma logarítmica. eso es lo que vamos a ver ahorita. Ahí. Ajá, sí, justamente ahorita voy a hablar de eso. Y ese es otro método para resolver. Sí, justo ahorita voy a hablar de eso. A ver, miren. Voy a basarme en el libro de Stewart. Y copiar esto que me parece interesante. Cuando tú hablas de exponentes, tienes tienes cuatro situaciones. Mira, la primera situación. A a la B, cuando A y B son constantes. Entonces, A a la B sería un número constante, su derivada es 0. Ya lo hemos visto. F de X a la B, lo derivaría así. B por F de X a la B menos 1 por la derivada de F. ¿Sí? Haciendo la regla de la cadena aquí. La otra, cuando tengo A a la G de X. A a la G de X por el logaritmo natural de A por G' de X. Lo que hicimos hace un ratito. Entonces, nota que la 2 y la 3 es
una variable elevado a una constante, la 3 es una constante elevada a una variable. Pero ¿qué pasa si tengo una variable elevada a una variable? O sea, una función elevada a una función, la derivada de eso. Entonces ahí tenemos que utilizar otra técnica que se conoce como la derivación logarítmica, que es lo que estaba preguntando nuestro compañero. Entonces, esta técnica se basa en la siguiente equivalencia lógica. Voy a poner aquí en color naranja. Me dice que y, que es igual a f de x a la g de x, es equivalente lógicamente a decir logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de f de x a la g de x. ¿Sí? Y por las propiedades de los logaritmos, logaritmo natural de y es igual a g de x por el logaritmo natural de f de x. ¿Sí? Donde obviamente del dominio de f de x y dominio de f nada más y el dominio de g pues lo permitan, ¿no? Para sacar el logaritmo, acuérdate de que el logaritmo solamente de números positivos. Entonces, esta idea es la que vamos a usar para diferenciar situaciones como en el número 4. F de x a la g de x. Por ejemplo, mira, me dice, encuentra la derivada de y es igual a x a la x. ¿Sí? Entonces, no es ni el caso en que hicimos ahorita de a la x, donde a es un número real y positivo, ni es el caso de x a la a, que es una polinómica. Esto es x a la x. Entonces debo diferenciar logarítmicamente y voy a usar esta equivalencia lógica. ¿Sí? Entonces x a la x yo lo puedo transformar a través de los logaritmos. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a poner aquí. Por diferenciación, déjenme ver si así le dice, diferenciación logarítmica o derivación logarítmica. Derivación utiliza. Por derivación logarítmica, como y es igual a x a la x, esto es equivalente lógicamente a que el logaritmo natural de y sea igual a x por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya procedo a derivar respecto a x, ¿no? Entonces la derivada del logaritmo natural respecto a x es igual a la derivada de esto. X por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Y el proceso es similar a lo que habíamos visto antes. Entonces aquí vamos a tener que esto es equivalente. Derivada del logaritmo natural. Vámonos acá, por si se olvidaron. ¿Dónde estás? 1 sobre u por la derivada de u. Véngase. Entonces sería 1 sobre y por la derivada de y. Acuérdate que es y respecto a x, ¿no? Ahora, quiero derivar x por el logaritmo natural de x. Este es un producto. Entonces sería la derivada de x respecto de x, 1 por el logaritmo natural de x. Más x por la derivada del logaritmo natural de x. ¿Y qué es la derivada del logaritmo natural de x? Pues simplemente 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, ¿qué te va a quedar? Y' sobre y es igual al logaritmo natural de x, pues más 1, ¿no? Y aquí tú dirás, pero Inge, ¿podría llegar al caso del 0 sobre 0? No, nunca. Porque para que el logaritmo exista, x debe ser positivo. ¿Sí? Entonces nunca vas a tener el 0 sobre 0.
finalmente despejas, ¿no? Entonces y' va a ser igual a y por el logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Pero ¿qué era y? X a la x. Poner aquí. Pero y es igual a x a la x. Entonces sustituyendo te quedaría x a la x por el logaritmo natural de x más 1. Y ya. Hemos derivado una expresión de esta forma, ¿no? F de x a la g de x. Preguntas, muchachos. Preguntas. Hagamos otro para que quede más claro. Dice, sí. Y es igual a 1 sobre x a la logaritmo en base 10 de x, encuentre de y de x. ¿Sí? Nota que esta es una función elevada a otra función. Entonces vamos a ponerle aquí. Por derivación logarítmica como y es igual a 1 sobre x por elevado, perdón, al logaritmo de x, esto sería equivalente lógicamente a decir logaritmo natural de y es igual al logaritmo de x por logaritmo natural de 1 sobre x. ¿Sí? Y aquí podemos jugar un poquito. Ojo con las leyes de los logaritmos, ¿eh? Miren lo que voy a hacer. Logaritmo natural de y es logaritmo de x por logaritmo natural de x a la menos 1. ¿Están de acuerdo? Y hay una propiedad que me dice que el logaritmo de x a la a es igual a por el logaritmo natural de x. O sea, logaritmo natural de y lo puedo representar como menos logaritmo de x por logaritmo natural de x. ¿Sí? De esa manera. Y a partir de esto, pues ya voy a derivar. Entonces, vamos a ponerle aquí la derivada del logaritmo natural de y es igual a esta derivada. Y empiezo. Derivada del logaritmo natural de y respecto a x, pues ya lo vimos, 1 sobre y por y'. Aquí tengo la derivada de un producto. ¿Ya? Ojo, menos logaritmo natural de x por logaritmo natural de y, derivada de un producto. Yo esto puedo trabajar de dos maneras. Hay una propiedad, ¿no es cierto? Voy a ponerle aquí la derivada de c por f de x es igual a c por la derivada de f. ¿Sí? Me parece que sí la vimos esa, cuando empezamos a derivar. Sí, creo que la vimos. Se la puede demostrar, ¿no? Haciendo la derivada de un producto igual. Entonces vamos a hacer uso de ella, porque aquí tengo este menos 1. Entonces yo lo puedo representar como menos esto. ¿Sí? La derivada. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y' sobre y
es igual a menos la derivada de este producto, derivada de la primera, la derivada del logaritmo de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo era la derivada del logaritmo de x? Pues si no te acuerdas, vámonos acá arriba. Híjole, solo tengo la del logaritmo natural. Pero sí habíamos visto por acá, ¿no? 1 sobre el logaritmo natural de a por 1 sobre x. Acuérdate que si el logaritmo no dice nada, es logaritmo en base 10. Entonces vamos a trasladar esta idea acá. Que vendría siendo, ¿dónde estás? Aquí. 1 sobre el logaritmo natural en base 10 por 1 sobre x. Por el logaritmo natural de x. Más el logaritmo en base 10 de x por la derivada del logaritmo natural de x, que es simplemente 1 sobre x. ¿Sí? O sea, nota que el criterio para la derivada del logaritmo natural es el mismo que para el logaritmo en base 10, solo que te quedaría 1 sobre el logaritmo natural de e, y el logaritmo natural de e pues es 1, ¿no? Simplemente te queda 1 sobre x. Bien, y pues a partir de aquí, creo que ya está casi todo dicho, ¿no? ¿Sí? Simplemente ya sería el despeje y el acomodo de esto. Por cuestiones de espacio voy a hacer un poquito más acá, ¿ya? Ahí, para que quepa todo. Lo voy a mover ahí, ahí mejor. Ahí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me quedaría y' es igual a menos y que multiplica. Puedo sacar factor común, el x inclusive acá, ¿cierto? Y me quedaría logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de 10 más logaritmo en base 10 de x. Podemos hacer un cambio de base. Logaritmo natural de x sobre logaritmo natural en base 10. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Estamos haciendo bien. Chin, 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 chin. Logaritmo natural. Ahí si ven algún error me lo dice. 1 sobre x por logaritmo natural de x. Ya, este se va. Este queda aquí. Y pues ya. Entonces me quedaría y' es igual a y menos y. Y acuérdate que era esto que está aquí. Podríamos sustituirlo. Sería 1 sobre x por 1 sobre x a la logaritmo en base 10 de x. Y 2 veces el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de 10. ¿Sí? Podríamos reacomodarlo esto un poquito. Podríamos dejarle ahí. Voy a reacomodar esto un poco. 2 sobre x por 1 sobre x al logaritmo en base 10 de x por esto ya. Ahí. Creo que ahí podría quedar. Sí. Déjenme ver la respuesta. Ah, me está faltando el menos. Me estoy olvidando del menos. Sí, eso mismo. Ya lo último que tú presentes, pues es ya el acomodo que tú le haces, ¿no? Tratar de simplificar la expresión. Pero mira, al hecho de que ya despejamos y' y sustituimos, pues aquí ya estaría derivado, ¿no? ¿Alguna preguntita, muchachos?
Preguntas, preguntas. A ver. Uno para que hagan ustedes y con ese terminamos. Dice determine de y a de x si se tiene que x a la y es igual a y a la x. Ya. Vamos a trabajar, muchachos. Encendemos las camaritas y trabajamos. Les voy a poner la respuesta ya, ahí al ladito por si les llegan. Saben que están por buen camino. Así es que se van acercando a eso. Ya les voy a poner aquí. Y' es y sobre x que multiplica a... A ver, vamos a ponerle así. Así mejor. Ahí. A eso deberían llegar. Y utilicen la derivación logarítmica. Si ya lo logran, me lo dicen.
Sí, Inge, sí sale eso. Chévere, excelente. Vamos, todos tenemos que llegar a eso. Como en presencial. El que llega a eso se va a la casa. Pero en este caso sería el que llega a eso puede salir de la reunión. Bueno, por cuestión del tiempo, simplemente les muestro la ruta a seguir, ¿ya? A ver, aquí esta es la respuesta, les voy a poner por acá. Y puedo decir, sabemos que como x a la y es igual a y a la x, entonces esto por la propiedad que vimos, me quedaría que x por el logaritmo natural de x es igual, perdón, aquí es y. Que y por el logaritmo natural de x es igual a x por el logaritmo natural de y. ¿Sí? Y luego, por derivación logarítmica, ¿sí? Me quedaría la derivada de esto es igual a la derivada de esto. ¿Sí? Y a partir de ahí empiezan. ¿Estamos? Nota que tienes dos potencias, ¿no? De la forma f de x a la g de x. Entonces, bien puedes aplicar la propiedad en ambos lados. No hay ningún impedimento para eso. Y es meritorio hacerlo, o sea, no hay escapatoria. Luego ya derivas de estos productos, despejas, asocias y deberías llegar a lo que está aquí en color naranja. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario, chicas, chicos? ¿Estamos todo bien? Eduardo, Josué, Sí, sí está entendido, ingeniero. ya, todo bien, chévere. Verán, la próxima clase, que es el día viernes, vamos a ver paramétricas, vamos a ver polares y vamos a ver de orden superior. Sí, entonces yo creo que como son 2 horas, sí le armamos todo eso. Muy bien. Bueno, porfa, sigan haciendo la tarea que ya está puesta, sigan haciendo el Khan Academy. No se olviden, hay ejercicios interesantes ahí también. Recuerden que de las tareas asignadas es donde yo saco la calificación. No pierdan ese puntaje. Intenten sacar todo 100 ahí. Nos estamos viendo. Que tengan un buen martes. Gracias, profe, igualmente. Luego, Inge. Gracias. Mira, Chao.